continuación, en Todo Vale. LUCIA es el acrónimo de Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada. Fue considerado como el edificio más sostenible del hemisferio norte. Sí. ¿Por qué? Decidimos hacer un edificio fuera de consumo casi nulo. Vamos a hacerlo que sea sostenible, que sea de consumo casi nulo, y lo vamos a certificar para que no sea lo que nosotros decimos, sino que lo diga un tercero cualificado. Somos una pequeña startup abulense que estamos desarrollando un nuevo tipo de máquina eólica, un nuevo tipo de molino. Visualmente es bastante diferente. Se trata de una estructura esbelta, vertical, que en vez de rotar lo que hace es oscilar porque entra en resonancia, vibra con el viento. ¿Qué es eso de una bioconstrucción? Consiste en una edificación, tener un aprovechamiento al máximo de toda la parte natural, el sol, la luz, el calor, el frío. En ese aprovechamiento ayudar a que el edificio consuma lo menos posible. ¿Dónde estamos? Vamos a situarnos. Estamos en el campus Miguel Delibes, uno de los campus universitarios que tiene la Universidad de Valladolid. El que tenemos aquí atrás es el edificio LUCIA. Sí. ¿Qué quiere decir LUCIA? LUCIA es el acrónimo de Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada, es decir, la investigación que se hace en este edificio es aplicada, vinculada a biomedicina. Fue considerado hace 10 años como el edificio más sostenible del hemisferio norte. Sí. ¿Por qué? Cuando hicimos este edificio, que estábamos empezando, era en 2010, acaba de publicarse la EPBD, la norma europea para los edificios de consumo casi nulo, ya decidimos hacer un edificio fuera de consumo casi nulo. Como lo estamos haciendo para la universidad, y la universidad no deja de ser un centro de innovación y de formación, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo que sea sostenible, que sea de consumo casi nulo, y lo vamos a certificar para que no sea lo que nosotros decimos, sino que lo diga un tercero cualificado. Se certificó en LEED, que era en aquel momento la certificación en sostenibilidad más importante del mundo, y entonces en el hemisferio norte, pues este consiguió, sobre los 110 puntos posibles, 98. Entonces pasó a ser el edificio con más puntos LEED en aquel momento, y por eso se decía que era el edificio más sostenible del hemisferio norte, porque el que tenía más puntos que este era un edificio en Australia. El proyecto fue en 2011, se acabó de construir en 2013, es decir, que ya lleva 10 años funcionando. Eso también nos ha permitido saber de todas las estrategias que en su día decidimos implementar, cuáles son las que más nos interesa seguir replicando. Hacemos los edificios y luego los sufrimos durante el uso. Entonces, pues vas aprendiendo en qué cosas te has confundido o dónde has puesto demasiado esfuerzo para el beneficio que se obtiene. Y lo primero es la ubicación. Claro. Estamos en un campus que está a las afueras de la ciudad y por tanto es un campus arbolado, verde. El campus tiene una orientación complicada. Todos los edificios se tienen que poner en un área de edificación, pero que tiene una gran fachada este-oeste. Entonces es la peor orientación y en un edificio terciario todavía más. Es una acumulación de calor en edificios que ya tienen una alta carga interna por su ocupación y sus actividades dentro. Por lo tanto el sol era un problema y la orientación era otro problema. Con todas estas circunstancias, el hecho de que no tuviéramos sombreamiento de otros edificios que nos permitía captar mucha luz natural, el sol que nos perjudicaba, el entorno urbano que no lo teníamos y teníamos un entorno natural. Nosotros íbamos construyendo los edificios y urbanizando todo el entorno, generando el parking subterráneo. Entonces lo que veníamos organizando es el problema que tienen las grandes ciudades, que nosotros lo estamos generando en un entorno de jardín y arbolado, un efecto isla de calor, es decir, estamos urbanizando lo que antes era un campo. Entonces ya la primera decisión fue no cerrar el parking, no cubrir el parking en la unión entre los edificios, pero claro, es un parking. Lo que hicimos fue que el parking tuviera un pavimento permeable, de forma que le puede salir la hierba o no salir en función de cuántos coches aparquen, pero lo importante no es eso, lo importante es que sea una zona verde que permita la filtración del agua y por tanto que no afectemos ni a la biodiversidad ni a los acuíferos de la zona. Ni hay que iluminarlo, ni hay que ventilarlo. Cuando se habla de sostenibilidad no cuestan más las cosas porque son decisiones de diseño. Que yo lo decida poner de asfalto duro o de un pavimento permeable no cambia el coste, pero sí cambia el concepto.
La fachada llama la atención porque era también una forma de decir que aunque no tiene condicionantes del entorno, también puede hacer algo con el entorno. Condiciones adversas como esta de fachada, tu diseño podría organizar la envolvente de forma que fuera más hacia los intereses del bajo consumo, ¿no? Protegiéndose del sol, pero permitiendo la mayor cantidad de luz natural. Entonces, si tú grabas este edificio desde la cara norte, prácticamente no se ve ninguna ventana, mientras que si lo grabas desde la cara sur, todo lo que se ven son ventanas. Y esto lo que hace es un efecto de autosombra en la fachada oeste, de forma que nos permite entrar con toda la luz que entraría desde una fachada sur, pero protegida pese a ser una fachada oeste. Y es lo que hacen los dientes de sierra de esta fachada y los aleros. Este sistema nos ha permitido que el edificio demande muy poca cantidad de energía para refrigeración y que prácticamente toda la fachada de este lado no se ve, pero desde el otro es una fachada cristalada. Entonces en este campus sería imposible hacer una fachada cristalada y luego pretender un bajo consumo de energía. Siempre digo que es como si hubiéramos cogido el terreno, porque la cubierta es verde, lo hubiéramos levantado, hubiéramos puesto el edificio y hubiéramos intentado ser lo menos perjudiciales. Pero hay otra cosa más, y es que en los edificios terciarios como este, uno de los costes más importantes de energía, y que se tiene muy poco en cuenta, es la ventilación mecánica. Esa ventilación tiene que tener unas condiciones de temperatura y humedad para introducirse en el edificio, y es uno de los costes más caros. Tú puedes bajar la calefacción y puedes bajar el gasto en refrigeración, pero la ventilación son unos metros cúbicos de aire que hay que meter al edificio por normativa, y esos están a la temperatura que esté el aire exterior, y tú la tienes que poner en la temperatura de confort que tiene que entrar al edificio. Entonces nosotros lo que hacemos en los edificios es colocar estos sistemas, que es un gran depósito enterrado al que le entra el aire, luego una serie de tubos que también están enterrados y entran a otro depósito en el edificio. Lo que hacemos es precalentar en invierno o preenfriarla en verano antes de entrar a la máquina. Estamos subiendo entre 8 y 10 grados gratis antes de meter el aire en la máquina de ventilación. El sistema de ventilación tiene un recuperador de calor, con lo cual, entre la temperatura que consigues subir con el terreno y la que consigues subir con el recuperador, pues en la mayoría del tiempo no entran a funcionar los sistemas de climatización, porque ya el aire primario, el de ventilación, lleva las condiciones de confort que está demandando el edificio. Luego el gran aislamiento y todas estas cuestiones que son características de este tipo de edificios mantienen las condiciones interiores casi estables. Para ser más sostenible, otra de las cuestiones que se tienen en cuenta son qué materiales estás poniendo, la proximidad del material. Cuando yo empecé este edificio y le dije a los de la carpintería de aluminio que cuánto reciclado tenía el aluminio, me dijo, no, muy poco, es prácticamente puro. Digo, no, yo quiero que sea lo más reciclado posible. Y entonces ya no era tan puro, era 70, y ya conseguimos que nos lo bajaran casi al 50, porque al final eso era lo que nadie quería. Ahora todo el aluminio tiene un alto porcentaje de reciclado. Porque estos edificios lo que consiguen es esa circularidad, es que el material que tú utilizas o sea reciclado, o se pueda reciclar, o se pueda reutilizar. Esos son los factores, y por eso es tan importante no solo la energía, es la energía embebida en los materiales, el tipo de materiales, la producción de esos materiales, y todo eso se tiene que reducir al máximo. Porque si solo reduzco la energía, pero todo de lo demás no, pues entonces no estamos haciendo todavía bien el ciclo. Vortex Bladeless, ¿qué es? Somos una pequeña startup abulense que estamos desarrollando un nuevo tipo de máquina eólica, un nuevo tipo de molino, que tenemos muchas analogías con los molinos convencionales. Visualmente es bastante diferente. Se trata de una estructura esbelta, vertical, que en vez de rotar lo que hace es oscilar porque entra en resonancia, vibra con el viento. Estamos ya trabajando para pronto poner un producto en las manos de quien lo necesite. ¿Cómo
cuándo surgió esta idea? Surgió hace ya bastante, era el año 2002, estaba estudiando en la Universidad de Valladolid. Me encontré con un vídeo muy llamativo de un puente en Estados Unidos que se llama el Tacoma Narrows. Es un puente que lo que empezó a hacer es oscilar, empezó a flexionarse, a torsionarse con el viento, debido a un fenómeno físico que se llama resonancia aeroelástica, que bueno, es muy sencillo, es una resonancia en la que los remolinos que produce el viento al atravesar el puente a la vez hace que este puente empiece a oscilar, porque hay una coincidencia ahí de frecuencias. El caso es que normalmente este fenómeno físico es considerado un problema, pero quizá también, y es lo que nosotros estamos tratando de ver, quizá pueda ser una solución para desarrollar un nuevo tipo de tecnología eólica. Se trata de una máquina, de una estructura esbelta, vertical, que lo que hace es oscilar en dirección perpendicular al viento. Lo que oscila, que es lo que se mueve, está sujeto por una varilla de fibra de carbono, que es la que sufre la torsión, la flexión. Y esta parte de aquí arriba, pues es la parte de la máquina que transforma el movimiento en electricidad. Es un alternador que, bueno, aunque es bastante diferente a los alternadores más habituales que estamos acostumbrados a ver, que rotan. Sin embargo, bueno, pues tiene los mismos elementos, es un alternador de imanes permanentes, con cobre, con hierro, y funciona de una manera muy parecida. Lo que estamos tratando es de parecernos en algunas cosas a los paneles solares, que han hecho de ellos la solución preferente por parte, por ejemplo, de las familias, lo que se llama energía distribuida, para generar energía cerca de donde se va a consumir, por ejemplo, producir energía en tu propia casa, ¿no? La gente no quiere poner en un tejado nada que necesite lubricantes o cambiar piezas, porque eso te obliga a subir a un tejado y evidentemente es algo que nadie quiere hacer, ¿no? Esta máquina pretende ser en ese aspecto muy parecido a un panel solar. Es una máquina que no tiene nada que gire, no tiene rodamientos, mecanismos, engranajes, no hay que lubricar nada, no hay que hacer nada en ella. La idea, a ver si lo logramos, es que se coloque en un tejado y te olvides, ¿no? Al igual que un panel solar. La idea surgió en el año 2002. Estaba ahí estudiando en la Escuela de Valladolid, en la Escuela de Ingenieros. Redacté la idea en formato de patente, la dejé guardada en un cajón y luego, muchos años después, en el año 2013 más o menos, pues fue cuando fundamos Vortex Blades y nos pusimos a trabajar al 100% en el proyecto. Ahora donde podemos ir es a la Escuela Politécnica Superior de Ávila, que pertenece a la Universidad de Salamanca. Hemos instalado un túnel de viento mucho más grande que este, que además de usarlo nosotros, pues además tenemos la suerte de que lo están usando allí los estudiantes, profesores, un grupo de investigación estupendo que hay en esta escuela que se llama el TIDOP. Y en fin, y ahí hay una relación universidad-empresa que para nosotros está siendo realmente estupenda. Ahora mismo estamos 5 personas directamente implicadas en el proyecto. Estamos en el túnel de viento que tenemos en la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Un túnel de viento es una herramienta, un instrumento que te permite simular el viento que te vas a encontrar en la calle, pero de manera más controlada y en interior. Siempre van a necesitar un conjunto de ventiladores con los que impulsan el viento. Este túnel es simétrico, es decir, tenemos otros 4 exactamente iguales colocados justo al otro lado. De esa manera, cuando el viento llega a esta zona donde estoy yo, ya de alguna manera ese viento es simétrico, que es algo que buscamos, porque el túnel no es todo lo largo que uno desearía, ¿no? Siempre cuanto más largo mejor en general. Y luego esta es esa estructura, este entramado que tenemos aquí, que permite que un viento muy turbulento, que es el que producen los ventiladores, pues no lo sea tanto cuando digamos que el viento se mueva en direcciones que no queremos, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, dentro de lo que sería el túnel, del tamaño de ese vórtex. Fenomenal, muy bien. Tipo ya un poquito antiguo, estaría dentro de la gama de equipos que nosotros llamamos Tacoma, precisamente en honor al puente. Se trata de equipos más bien pequeños, como veis, en este caso mide 2,30 metros, y en esa horquilla, 1,70 metros, 3 metros, pues podría ser, digamos, los productos estándar para ser utilizados en tejados.
Pueden funcionar ellos solos o pueden funcionar combinados con paneles solares, de manera que de noche y de día pues podríamos tener energía. Un equipo de estos, él solo no podría generar toda la energía que necesita una familia. Quizá ya sí, combinado con paneles solares, pues podríamos cubrir la mayor parte de esa energía. Como sabéis, las energías renovables siempre adolecen del mismo problema, y es que son puntuales. Lo bueno de mezclar viento y de mezclar sol es que de noche estadísticamente hay más viento que de día. En invierno, donde hay menos sol, pues también estadísticamente hay más viento que en verano, ¿no? La combinación de las dos fuentes de energía son una manera estupenda de producir una energía más valiosa, ¿no? La cantidad de energía que produciría este equipo tenemos como objetivo que tenga una potencia nominal de en torno a 100 vatios, que no es mucho, es poco. Pero lo que sí que queremos que sean los 100 vatios más baratos, ese es nuestro objetivo de la eólica, es decir, que cualquier otra tecnología eólica del mismo tamaño, un tamaño pequeño, pues que pudiera producir también 100 vatios, en este caso de manera más barata. ¿Qué puede costar tener un Vortex en casa? Nosotros todavía no lo sabemos. De hecho, sí, desde el punto de vista técnico hay retos, desde el punto de vista económico todavía esos retos son más grandes, la economía de escala, la evolución de precios de las materias primas. Nuestras referencias son otros molinos de viento, utilizamos materiales parecidos, utilizamos una cantidad de materiales parecida también por vatio generado, y entonces nosotros lo que creemos que podríamos costar o producir una energía eléctrica en torno a un 30 a un 40% más barato que otros molinos de su mismo tamaño, porque el tamaño en eólica afecta mucho a la cantidad de energía que produce la máquina. Entonces siempre hay que compararlo también máquinas de la misma escala. Salvador, estamos en Valladolid y esto que tenemos aquí detrás es el edificio Envite, una bioconstrucción. ¿Qué es eso de una bioconstrucción? Consiste en una edificación, tener un aprovechamiento al máximo de toda la parte natural, el sol, la luz, el calor, el frío. En ese aprovechamiento ayudar a que el edificio consuma lo menos posible. ¿Cuándo se inauguró? La construcción empezó en 2010, se construyó en 13 meses. En marzo del 2011 fue inaugurado. Fue el primer edificio con estas características en Castilla y León. Castilla y León, y a nivel nacional había un edificio en Galicia que era demostrativo, pero no habitado. Este es el primer edificio habitado, con lo cual lo que vamos a tener es esas diferencias que al final, si estamos moviéndonos por el edificio, abrimos una puerta, una ventana, modificamos el termostato, eso hace que el edificio se mueva, tenga vida propia, ¿no? Entonces eso puede afectar a la climatización del edificio. Aquí sí que podemos ver qué es lo que pasa. Entonces tenemos esas sondas que nos están midiendo y nos están dando datos reales, fehacientes de lo que ocurre dentro del edificio. ¿Quién habita este edificio? Somos la sede de Fundación Personas y Grupo Lince aquí en Valladolid. Nos vas a ir enseñando esa forma en la que se construyó, ¿verdad? De acuerdo. ¿Qué disposición tiene? Tiene una disposición totalmente sur, orientación sur, grado cero. Vamos a aprovechar al máximo desde la zona este a la zona oeste todo el ciclo del sol. Lo primero, la fachada. Sí. Llama la atención con qué está revestida. ¿Qué es? Es una fachada rastrelada, termoventilada, separada de la pared interior, lleva unos rastreles. La madera, cedro americano, tiene unas separaciones por las que circula el aire, extendiéndolo por los rastreles y no pasando al interior, en temporada de verano. Temporada de invierno, también esa circulación nos hace que ese frío no se quede adosado a la pared, y eso ayuda muchísimo a la climatización. ¿Por qué revestirlo con madera? La madera es un gran aislante, aislamiento térmico y aislamiento acústico. No necesita tratamiento. Lleva los 12 años que estamos aquí en el edificio y no hemos tenido que tratarle.
cáncamos que tenemos en fachada y esas columnas que tenemos en el exterior, se hace un entramado con cableado en las plantas de crecimiento, que en este caso son viñas, y haríamos una zona sombreada natural. Esto no es una ventana. No son ventanas. ¿Qué son? Esos son captadores solares. El captador solar se utiliza en invierno. En el interior tenemos una cámara de 7 centímetros con una lámina negra. Entonces la radiación solar penetra en esa zona, aumenta de temperatura porque es una cámara muy pequeña, aumenta de temperatura, rejilla inferior está abierta de forma natural y la rejilla superior está motorizada. Cuando aumenta esa temperatura y es óptima, se abren unas compuertas y utilizamos el aire de primario, que ya está caliente, lo utilizamos para precalentar. Podemos pensar, en el caso del verano, esa zona también, ese captador solar, aumentaría mucho de temperatura. Automáticamente se abre la rejilla superior y libera esa temperatura sin abrir la compuerta interior. En ese caso, en el verano, utilizamos este otro invento, el sistema, que es un lucernaire. La luz la veremos en la cubierta y el aire, en este caso, lo aprovechamos de la jardinería. La jardinería está en zona sombreada, zona regada, húmeda, baja temperatura, y lo que vamos a hacer es aprovecharlo por las esquinas que son huecas. Utilizamos el aire de primario ya fresquito, no utilizamos el aire que pueda estar a 30, 40 grados en el exterior. Ambos son capaces de reducir o aumentar la temperatura entre 8 y 10 grados. Otra cosa que también llama mucho la atención de la fachada son esos no tendederos. No tendederos, son deflectores solares. En invierno, dejando pasar de forma natural, los rayos solares son mucho más planos, mucho más... El sol está más bajo. Está más bajo, nos pasa de forma plana, pasa al interior la luz y algo de temperatura. Nos puede aumentar algo de temperatura y en el caso del verano es todo lo contrario. Los rayos solares reflejan a través de estos deflectores solares, nos sigue entrando luz como que tuviéramos un toldo. Esa parte que nos está reflejando, que son estores aluminizados, no es como los estores convencionales que bajan, en este caso suben, también nos hace de lámina aislante. Vamos a hacer un repaso entonces. El edificio está revestido con madera en una orientación sur, estores aluminizados, deflectores solares y las distintas cámaras que hay para que circule o no el aire de una manera u otra. Sí, eso es. ¿Los lucernaires de qué están revestidos? ¿Es madera también? Es madera OBS. Hay una parte que no la podemos ver, que es perimetral. Tenemos un canal subterráneo y al fondo tenemos un aljibe. Las aguas que se recogen de las calles de la azotea se recogen, van a este canal, se filtran con un geotextil, van hasta el fondo al aljibe y no se utiliza la de red. Lo que hacemos con ellas es hacer esos riegos del verano en la zona de jardinería, que tenemos bastante jardinería. Estamos ya dentro del edificio Lucía. Lo principal yo creo que es la luz, ¿no?, del edificio. Claro. La idea fundamental que teníamos, digo, pues vamos a intentar que toda esa luz entre en el edificio. Estos giros que hablábamos de la fachada lo que nos permiten es mucha entrada de luz, pero autosombreada, es decir, para que no nos entre el sol, pero sí la luz. Y luego, pues en los elementos comunes como las escaleras, pues pusimos unos grandes lucernarios. Eso a priori puede parecer un contrasentido, lógicamente, porque estamos autosombreando las ventanas y luego ponemos en el techo un gran agujero de cristal, ¿no?, que era la integración fotovoltaica en elementos constructivos, es decir, es el vidrio fotovoltaico. Y tenemos con el mismo material el vidrio que nos cierra el edificio, con las características de aislamiento a ruido y a frío que se necesita, el sombramiento que lo produce el silicio amorfo que va metido en estas rayitas que se ven en el vidrio,
y nos produce electricidad, con lo cual con el mismo elemento, que es más caro, pero hace 3 funciones, que si no tendría el vidrio, el sombreamiento, y no tendría electricidad. Es importante tener, por así decirlo, controlado que los factores sociales que tiene la sostenibilidad, que es garantizar el confort del usuario, el confort acústico, confort térmico, confort visual y, por supuesto, calidad del aire interior. Entonces, todo eso tienes que considerarlo porque es por lo que se supone que los edificios son sostenibles, porque aparte de la eficiencia energética o del ahorro de consumo de energía, llevan también una parte social que va en el confort, en la forma de trabajar, en potenciar que el usuario esté más a gusto dentro del edificio, porque pasamos muchas horas dentro de los edificios. El vidrio es un elemento que te permite modificar las estructuras que has hecho y luego que a nosotros nos permite que toda la luz que entra por cualquier parte del edificio llegue al corazón del edificio donde no entra la luz natural y que tú tengas constancia de lo que pasa también dentro del edificio, tanto fuera como dentro. También tiene un sistema de pozos de luz que coge de la bóveda celeste y que, mediante un sistema de reflexión, pues lo meten en el laboratorio. Entonces lo solemos poner en la dirección contraria de la orientación de las ventanas, de forma que lo que hace, como se puede en este laboratorio, es homogeneizar la luz natural, de forma que aquí se podría estar trabajando sin ninguna luz. Y de hecho, si encendiéramos la luz, veríamos cómo automáticamente se apaga porque no necesita más luz. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos en otro sistema que se probó en su día y se hicieron varios estudios para ver cómo podía funcionar. Una doble piel acristalada, van unas placas de silicio amorfo para hacer la fotovoltaica. Y esas placas lo que hacen es sombrear un poco el otro lado del vidrio, que es donde se ponen las zonas de descanso del edificio. De forma que tienes una luz directa o indirecta, difusa. Este sistema de doble vidrio con cámara de aire lo que nos permite es que en invierno aquí pudiéramos generar calor que aprovecharíamos para el edificio. En verano se abren las rejillas de aquí abajo y de aquí arriba y lo que haces es ventilar esta cámara. Sería mejor que esto fuera un vidrio fotovoltaico porque veríamos el jardín. De esta otra manera hemos conseguido sombrear, hemos conseguido la fotovoltaica, pero no vemos el jardín. Cubierta verde mejora el aislamiento de la cubierta, permite disipar el efecto isla de calor, pero además tiene otros factores. Esta cubierta retiene el agua durante un tiempo y la va soltando poco a poco después hacia el terreno de abajo. Modula un poco los aguaceros. Toda la suciedad de la atmósfera más la suciedad de la cubierta no va a ninguna parte porque se queda en el terreno. Entonces filtra el cerro de los de aquí al lado, saldría esto mismo. Consume y fija el CO2 de la ciudad. Pozos que estamos viendo aquí es lo que hemos visto antes en el laboratorio, esta ¿verdad? Es la entrada de luz natural que luego se lleva a cada una de las estancias para compensar la zona más en sombra. Está conectado a la red de calor del campus. Una subestación muy pequeñita porque la demanda de calor es muy baja. La calefacción es el 90% menor de consumo que cualquier edificio convencional. Es la refrigeración el problema porque la necesitamos incluso en invierno y por tanto todos los esfuerzos siempre en nuestros edificios, en este tipo de edificios, va a que la refrigeración sea una demanda muy bajita. Pues no dejábamos de estar produciendo NOx. Entonces, toda la cerámica que se ve en la cubierta, más toda la pintura de la fachada,
es fotocatalítica, que es un proceso, cuando hay luz y humedad, transforma los NOx en NO2, es decir, los nitritos en nitratos. Con lo cual, no solo limpia la fachada, o permite que la fachada no se ensucie, sino que también limpia el aire que roza toda esa fachada. ¿Es más caro construir de esta manera más sostenible? Era más caro en su momento, como todo en la vida, cuando empiezas con cosas nuevas es un poco más caro, pero ahora es un poco más caro porque era más aislamiento del que se ponía habitualmente, entonces hay un pequeño incremento del aislamiento. Pones protecciones solares en las ventanas que si no, no se ponían, pues un poco. Pero al final tú te das cuenta que todo lo que te ha costado de más, que son muy pocas, porque lo demás, lo de orientar no cuesta más y lo de que sea permeable tampoco cuesta más, lo ahorras sobradamente con las instalaciones, porque al tener una reducción tan grande de demanda del edificio, el consumo también baja. Y por tanto, mis máquinas aquí, mis conductos y todo es más pequeño. Ese sobrecoste que tuve antes lo recupero no en la operación, que también, sino ya solo en el equipamiento. Ahora mismo no hay excusa, nadie puede decir que hacer un edificio sostenible cueste más, porque todo el mundo quiere que su casa esté bien aislada, sea sostenible o no, todo el mundo quiere que su casa sea confortable, sea sostenible o no. Entonces no cuesta más. Ya no hay excusas para construir de una manera más sostenible. En el caso de la construcción, ¿todo vale? No todo vale, no. En el caso de la construcción hay que tener claro lo que estamos haciendo. No vale hacerlo de antes y llenarlo de máquinas que son muy eficientes, porque eso es llenarlo de cacharros. Todo lo que tú metas en el edificio tiene que estar dentro de un programa en el que todo ayuda. Entonces, si tú tienes claro cómo se ha hecho el diseño del edificio y cómo has bajado la demanda, tus máquinas serán eficientes y los sistemas también serán eficientes, de forma que el sistema tiene que producir solo la energía que se necesita en cada momento, no una energía constante, sino la que se necesita. Entonces todo eso quiere decir que hay que hacer un estudio muy grande, con proyectos integrados en los que todos los técnicos participen desde el principio, y no todo vale. Hay que hacer las cosas sensatas. No vale hacerlo de siempre y llenarlo de máquinas de zinc que son muy eficientes, o que he puesto una caldera de biomasa. No, eso no sirve. Monitorizamos muchas cosas. Evidentemente el dato al final objetivo último es los vatios, la energía que genera el equipo. Contras de la eólica tradicional es el impacto visual y el impacto medioambiental. En este caso... Es que en Vortex admiramos mucho la eólica convencional, ¿no? Eso es así. Pero sí que es cierto que como cualquier fuente de energía pues tiene ventajas y desventajas. Quizá una de las que se achaca con más habitualmente es el impacto en la fauna. Sí que es cierto que, aunque parece mentira, la velocidad de punta de pala de un molino convencional a veces supera los 200, 300 km por hora. No, efectivamente hay animales que mueren, ¿no? Nuestra máquina, la velocidad de punta de pala, llamémosle así, es muchísimo más baja. Esto no se produce, sin duda también tenemos otro tipo de desventajas. Y si esa energía un molino convencional no la generáramos con una fuente no renovable, no solo haríamos daño a los pájaros, ¿no? Pero bueno, sí que hay algunos aspectos que desde luego son mejorables. ¿Cuáles son las desventajas? La más grande de todas es la inmadurez, ¿no? Es una tecnología todavía inmadura, no probada. La eólica convencional lleva prácticamente un siglo aplicando el método científico y nosotros todavía, hasta que lleguemos a ese punto que la tecnología, dicen, banquerizable, ¿no? Que sea prácticamente una tecnología tan bien conocida como que uno pueda conocer perfectamente cuáles vayan a ser los beneficios futuros, pues todavía nos queda mucho en eso. Y luego otros tantos, ¿no? El área barrida del equipo no es grande, el rango de velocidades de viento en el que nosotros podemos funcionar es más reducido. No existe una tecnología que sea la panacea, todas van a tener siempre ventajas y desventajas. ¿Necesitáis más viento? No, en realidad el equipo puede arrancar a la velocidad que queramos. Es más, funciona excelentemente bien a 2 metros por segundo, incluso a 1, a medio lo hemos llegado a hacer funcionar, ¿no? Los molinos convencionales habitualmente arrancan a 5, las máquinas grandes que estamos acostumbrados a ver en las montañas. Al final es una cuestión de optimizar, ¿no? Porque la energía contenida en el viento a velocidades muy bajas es muy pequeña. Y a poco que sube algo la velocidad del viento, la potencia que el viento contiene crece exponencialmente. Por eso nosotros también pues, buscamos arrancar este equipo que habéis visto aquí, arranca a 3 metros y medio. El problema que tiene a día de hoy es que para más pronto que un molino convencional.
Esta máquina difícilmente va a funcionar a 13 a 14 metros por segundo. Es cierto que esas velocidades de viento ocurren de una manera muy testimonial a lo largo del año, pero bueno, quisiéramos también, desde luego, sacar ventaja de ello. Aquí estáis viendo 4 de los 5 equipos que estamos fabricando ahora. Mido 1,65 m más o menos. Bueno, ahí faltan piezas, ¿no? Cuando estén todas montadas vamos a tener 3 modelos de 7 metros de altura y 2 de 8 metros de altura. ¿Qué van dónde? Oriente Medio, van a un proyecto muy bonito que se está haciendo allí y nosotros estamos felices de poder, en fin, nos han dado la oportunidad de poder hacer estos equipos tan grandes y para nosotros dar un salto en escala a la hora de fabricar equipos más grandes. ¿En España hay vuestros Vortex? Hasta hoy estamos fabricando muy poquitos, ¿vale? Porque en realidad estamos todavía centrados en desarrollar la tecnología. No es un producto que esté en el mercado propiamente dicho, pero sí que es cierto que hemos hecho lo que le llaman beta tester, que son algo así como pequeñas preseries de prueba para poder ir aprendiendo que el producto, una vez que ya de verdad esté en el mercado, esté suficientemente maduro como para poder dar una garantía y tener toda la experiencia suficiente. ¿De qué están hechos? En realidad de los mismos materiales con los que se hacen los molinos normales. Tienen acero, plásticos, tienen materiales compuestos, ¿vale? Fibra de vidrio, fibra de carbono. Y luego el alternador, como otros tantos alternadores, ¿verdad? Pues tiene imanes, cobre, hierro al silicio. Los más pequeños los hacéis con plástico, se hacen con plástico, ¿verdad? Sí, los más pequeños hemos utilizado plásticos en la parte de arriba, en vez de hacerla con material compuesto, con fibra de carbono, como están hechos estos. Ahí lo que utilizamos fue el mismo material que se utiliza para hacer las botellas de agua, que estamos acostumbrados a ver, el PET. Esto que vemos aquí, que son esas partes de las que hablabas, que hay que todavía ensamblar, esto es el imán. Sí, eso. Nuestro alternador es un poco peculiar porque además de tener imán en la parte móvil, también lo tiene en la parte fija. Efectivamente, esto va ahí arriba. Esta es la parte móvil del alternador, siempre un alternador y una parte fija y otra que se mueve. Esta sería la que se mueve. La parte fija la tendríamos por allí, que es de donde realmente se extrae la energía eléctrica. Tenemos un tubo de acero que de alguna manera nos conecta el suelo con esa parte, ese estator que se llama, una parte fija que tratamos de que no se mueva, ¿no? Y luego esto sí que va unido, va solidario, es parte del mástil, que es el elemento que interacciona con el viento y el que sufre el movimiento. Estamos en el municipio de Gotarrendura, muy cerquita de Ávila. Vamos a poner un sistema de adquisición de información para poder ver a distancia todos los parámetros del equipo, lo que está produciendo y demás. Utilizamos un equipo que hemos desarrollado junto con la universidad, que hemos estado antes, con el grupo TIDOC, y de esta manera adquirimos y vemos a distancia, almacenamos, monitorizamos todo lo que pasa en el. ¿Por qué apostar por poner aquí vuestro Vortex? Bueno, cuando esto no era más que una idea plasmada en un papel, ya aquí en Gotarrendura estaban haciendo un montón de cosas relacionadas con energías renovables. Pues nos recibieron con los brazos abiertos diciendo: David, en cuanto tengáis prototipos, buscamos un hueco para poderlo probar y demás. Luego la zona es excelente, estamos ya en la preciosa llanura de la Moraña. El viento es laminar, la intensidad del viento es normal, ni grande ni baja, pero sin embargo la calidad del viento es muy alta. Y sin embargo hoy se mueve muy poco. Tienen miedo escénico siempre los prototipos. Este equipo mide 7 metros de altura. Este equipo está en torno a 3 metros por segundo, empieza a oscilar. La varilla de fibra de carbono que hablábamos antes, pues si hubiera tenido un poquito más de rigidez, que era lo que hubiéramos deseado, arrancaría a una velocidad un poquito más alta, que es rentable desde el punto de vista económico, energético, y eso permitiría que el equipo funcionara hasta velocidades más altas. Cuando la velocidad es muy alta, el Vortex se para. Sí. Os comentaba antes que esta tecnología tiene muchas analogías con los molinos
de 3 palas que estamos acostumbrados a ver, y es muy parecida en muchas cosas, pero sin embargo sí que tiene alguna peculiaridad, y esta es una de ellas. El sistema no necesita de frenos, no necesita hacer nada para cuando hay eventos en los que tenemos fuertes vientos. El fenómeno físico que hace mover a la máquina, esta resonancia aeroelástica, desaparece cuando el viento es muy fuerte, y eso es una ventaja, porque de alguna manera y de manera pasiva el sistema se protege ante situaciones de vientos extremos. ¿Vuestro futuro más cercano cuál es? Queremos seguir haciendo estas pequeñas preseries, quizá con mayor cantidad de unidades de dispositivos, que esto nos permite por economía de escala bajar el precio de cada uno de ellos y de esta manera poder estar en precio de mercado, en ese LCOE que se llama. Quizá con equipos algo más pequeños para aplicación doméstica, poder hacer esas pequeñas preseries lo más pronto posible. ¿Y en un futuro lejano que todos tengamos uno en casa? Quizá no todos, pero desde luego en aquellos sitios donde haya un recurso eólico suficiente, no desaprovechar esa oportunidad del viento que atraviesa nuestros tejados, que es una energía limpia en el que todo el esfuerzo que suponga sacar ventaja de ella no se va fuera de España, no se va fuera, es un beneficio propio que hacemos que no se nos escape de las manos. En el caso de Vortex Bladeless, ¿todo vale? En el sentido de que somos una startup, una empresa de energías renovables, y en este momento histórico que está viviendo el ser humano, en el que estamos haciendo esa transición a generar energía limpia y que nos estamos dando cuenta que es la manera más barata y más efectiva de generar energía, efectivamente sí, todas las energías limpias valen. La solución al reto energético en el que estamos vividos viene de la integración de todas las diferentes fuentes de energía renovables, solar, eólica, geotermia, agua, ¿no? Todo integrado nos va a permitir tener una energía estable y de calidad y barata. Entrado, este es el atrio del edificio. Zona norte y es la zona interior del edificio. A diferencia de otros, es un atrio bioclimático, unas toberas y en el interior tenemos recuperadores de energía. El recuperador de energía trabaja cruzando el aire. El aire del interior de oficinas, en este caso, a la hora de renovar, cruzamos en esos filtros de carbono, cruzamos el aire y recuperamos la parte de energía, tanto calor como frío, verano e invierno. Tenemos 5 extrutorios que actúan como parte bioclimática también. ¿Se pueden abrir? Se pueden abrir, nos deja pasar el aire frío, el aire fresquito del verano al interior. Nos baja de temperatura, con lo cual al día siguiente no utilizamos tanto el aire acondicionado a primeras horas. Y la luz, claro. Y la luz, claro. También actúan como sistema contra incendios. Si hubiera un incendio, automáticamente se abren, liberaría ese exceso de humo y en este caso también nos ayuda, en el caso de haber un incendio, está calculado para que aguanten durante media hora sin destruirse. ¿Y estas cajitas que vemos en la fachada, qué son? El edificio tiene más de 400 sondas distribuidas. Se pensó, sobre todo, que fuera demostrativo y a la vez es un edificio que nos ayuda a poder tener datos reales de qué es lo que está pasando cuando hay gente habitando el edificio. Durante 3 años se ha estado midiendo en el CIEMAT en Madrid. Las personas que lo habitan pueden modificar hasta cierto punto, ¿verdad? Si el edificio estuviéramos modificando temperaturas, el termostato, abriendo, cerrando ventanas, en este caso las ventanas están en forma oscilobatiente, no podemos abrirlas del todo, el edificio se movería. El edificio al final tendría
altos y bajos de temperatura, corrientes, etcétera, etcétera. El programa busca donde hay una temperatura óptima, si es en fachada sur, en la zona norte, entonces se va autorregulando él solo. Y nos deja solamente como usuarios utilizar medio grado arriba, medio grado abajo, o sea, 1 grado de temperatura de modificación. No es como en nuestras casas que podemos modificar mucho más. Sí, o en cualquier oficina, cualquier otra oficina, que el tema del aire y la calefacción siempre es un problema. Sí. La zona más conflictiva que pueda tener y difícil de iluminar en unas oficinas es la parte interior. En este caso, a través de los policarbonatos aprovechamos la luz que nos viene desde la azotea y en este caso también tenemos sondas. Estamos ahora mismo en el corazón. Todo se controla desde aquí. Tenemos las distintas energías que se utilizan en el edificio. ¿Con qué se calienta este edificio? Principalmente se calienta con biomasa. Tenemos 2 calderas 350 y 250 kilovatios. No tenemos una sola caldera de 600 kilovatios para no arrancar 600 kilovatios de una sola tirada. Y en este caso se van autorregulando. A tu espalda tenemos la máquina de absorción. Es una máquina de absorción calor-frío. Tenemos también geotermia. En este caso es doble circuito, podemos generar calor y frío. Y que al final son muchos sistemas. Muchos sistemas en combinación se van alternando. ¿Qué consumo tiene este edificio? El consumo energético es muy bajo. Tenemos también una industria adosada a nuestro edificio. Es una industria de la alimentación, en este caso es Ser Unión, y demanda mucha energía en cuanto a agua caliente sanitaria. Agua caliente sanitaria, son marmitas muy grandes, necesitas ese agua caliente y sobre todo en verano muy rentable trabajar con ellos ya que ellos consumen ese agua caliente y nosotros lo producimos a través de las placas solar térmico. ¿Cuántas personas trabajan en este edificio? 60, 70 personas más o menos. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este edificio? 5.600 y pico, más o menos. 1.000 metros cuadrados de oficinas. ¿Y qué consumo tiene este edificio? Si lo comparamos con un edificio convencional de los que tenemos aquí alrededor, consumiría en torno a un 40-50% menos de consumo. Energéticamente eléctrico estamos en torno a 200 kV, 200 kilovatios, 250 pico, más o menos. Estamos en la cubierta del edificio. En un principio fue una cubierta vegetal, 50 centímetros de cubierta vegetal. Tuvimos una pequeña complicación, entonces tuvimos que pasar a una cubierta transitable. ¿Qué es esto que vemos aquí? Son los lucernaires. Lo que nos deja es pasar la luz. La rejilla se llama deployé. Actúa también como los deflectores solares que veíamos antes en fachada. En el caso del edificio Envite, en Valladolid, ¿todo vale? Todo ayuda. Unas cosas son más efectivas, otras menos efectivas. En este caso, bueno, pues se optó por tener todo ello para que fuera demostrativo, para ver qué eficiencia tiene cada una de las cosas. Hay cositas que sí que funcionan y otras no. Entonces, bueno, pero de ello se saca estudio para futuras construcciones, saber si eso es eficiente o no es eficiente. Gracias por enseñarnos el edificio. Muy bien, a vosotros.